En este problema de campos conservativos nos piden primeramente calcular una función potencial para nuestro campo vectorial, de tal forma que nuestro campo vectorial va a ser igual al gradiente de esa función potencial. Si esto sucede, tenemos que las componentes en x del campo vectorial va a ser igual a la parcial en x de la función potencial, y análogamente para las componentes en y en z. Pues bien, vamos a usar estas propiedades para calcular una expresión para nuestra función potencial f de x y z, que va de R3 a R. Pues bien, si nos fijamos primeramente en la primera condición, esta que tengo señalada aquí, resulta que la componente x del campo vectorial va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x. Vale, lo que voy a hacer aquí es integrar esta expresión, ¿vale?, respecto de x. Si hacemos eso, obtenemos que la función f de x y z es izx² menos coseno de x, a la que hay que añadir una función que dependa exclusivamente de y z, de tal forma que si calculásemos la derivada parcial, esta función se anularía y obtendríamos el resultado del que hemos partido. Bien, pues ya tenemos una expresión para nuestra función potencial. Ahora vamos a recurrir a la condición número 2 para continuar deduciendo elementos de nuestra función. Pues si la derivada parcial de f respecto de y debe ser x² z, si derivo respecto de y nuestra expresión obtenida de f, llegamos a que es igual a zx² más la derivada parcial de nuestra función h respecto de y. Fijaos que estos dos términos se cancelan y concluimos que la derivada parcial de h respecto de y es 0, lo que significa que nuestra función h, que originariamente habíamos supuesto que dependía de y z, depende exclusivamente de z. La cambiamos el nombre y la llamamos g de z. Y ahora recurrimos a la expresión número 3 con nuestra función g de z, ¿vale? La condición número 3 impone que la derivada parcial de la función potencial tiene que ser igual a la tercera componente de nuestro campo vectorial, es decir, x² y. Pues si derivo de nuevo nuestra expresión de la función potencial, donde ya he sustituido la h por la g que he obtenido anteriormente, nos queda ix² más derivada de nuestra función g respecto de z. Fijaos que ya no he puesto el símbolo de derivadas parciales porque decimos que la g depende exclusivamente de z. Bien, igual que en el caso anterior, se nos cancelan estas componentes, con lo cual la derivada de g respecto de z es 0. Eso significa que la g es en realidad una constante. Así pues, nuestra función f, nuestra función potencial, tiene la siguiente expresión, y este es el resultado de la primera parte del problema. Y para la segunda parte, dado que ya tenemos una expresión de la función potencial, el trabajo, en realidad, la integral de f por diferencial de L de desplazamiento a lo largo de cualquier curva, solo depende de los extremos inicial y final. O lo que es lo mismo, la diferencia de nuestra función potencial
en los extremos. ¿Cuál es el punto A, es decir, el primer extremo de donde parte la trayectoria? Bien, como sabéis que la trayectoria, según el dato del problema, es coseno al cubo de t, seno al cubo de t y t a la cuarta, que va desde 0 hasta pi, ¿vale? Pues nuestro primer punto, el punto A, es para t igual a 0. Es decir, A va a tener las coordenadas 1, 0, 0. Y para t igual a pi va a ser nuestro punto B. Es decir, B va a tener las coordenadas, sustituyendo en la expresión de sigma, de menos 1, 0, pi a la cuarta. Bien, pues tan solo tenemos que llevar estos puntos a nuestra expresión de f y calcular el resultado. Si lo hacemos, obtenemos que finalmente nuestro trabajo es igual a 0.